Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Como siempre, les agradezco muchísimo por su tiempo y por estar aquí acompañándome. Y bueno, ¿están listos para un chismecito jugoso? Prepárense porque lo que les voy a contar hoy los va a dejar con la boca abierta. Literalmente. Imaginen la fecha, 04 de septiembre de 2025. El sol brilla con una intensidad inusual, el aire es fresco y huele a promesas cumplidas, y ¡boom! Las redes sociales explotan, como si una bomba de neutrinos hubiera sido liberada en el ciberespacio. Los portales de noticias colapsan, la carga de trabajo se dispara a niveles estratosféricos. Los fanáticos, los verdaderos devotos enloquecen, sus gritos de emoción se escuchan en cada rincón del planeta, incluso más allá. ¿La razón? Una noticia que nadie esperaba. Una bomba que sacude los cimientos del mundo del entretenimiento turco y, por qué no decirlo, del mundo entero. Una noticia que nos hace creer en los finales felices, y vivieron felices para siempre. Y es que, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman, el galán turco que nos robó el corazón con sus ojos profundos, penetrantes, casi hipnóticos, y su sonrisa perfecta, capaz de derretir hasta el iceberg más resistente. Y Demet Özdemir, la talentosa actriz que nos hizo reír a carcajadas y llorar a mares con su encanto inigualable, su naturalidad, su carisma arrollador. Y es que el 04 de septiembre de 2025 las noticias, los titulares, los trending topics hablaban de algo que parecía un sueño hecho realidad, una fantasía convertida en tangible. Can y Demet juntos. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ya sé lo que están pensando, pero ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quiénes? ¿Por qué a nosotros no nos pasan estas cosas? Y todas esas preguntas son totalmente válidas. Vamos a desglosar todo, pero antes, por favor, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque la campanita es la que sabe, y por supuesto, déjenme un like si les gusta el chisme. Porque amigos, amigas, esto apenas comienza. Y lo mejor está por venir. Para entender bien el contexto, para apreciar la magnitud de este acontecimiento, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, como si estuviéramos usando una máquina del tiempo. Recordemos con nostalgia y emoción, que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Una serie que en su momento arrasó en audiencias, rompió récords, y se convirtió en un fenómeno global. Y ¡ay, Dios mío! La química entre ellos era explosiva. Era como si dos imanes con polos opuestos se hubieran juntado y se negaran a separarse. No solo en la pantalla, donde interpretaban a dos personajes que se amaban con pasión, sino que muchos fans y medios, los chippers más fervientes, comenzaron a especular sobre un posible romance en la vida real. Veían miradas cómplices, risas compartidas, gestos de cariño, incluso los más mínimos detalles eran analizados con lupa. Veían una conexión que traspasaba la ficción, que se elevaba por encima de guiones y de directores. Las redes sociales en esa época ardían con rumores, con teorías conspirativas, con deseos y anhelos expresados en forma de mensajes, memes y vídeos editados con dedicación y cariño. Los hashtags como #CanDemet y #SanemCan se volvían virales, trepaban en las tendencias, dominaban las conversaciones. Los fans, los toques profesionales, creaban vídeos, edits, fanfics, historias, imágenes, gifs imaginando una relación fuera del set, un amor que trascendiera los límites de la ficción y se materializara en la vida real. La imaginación, la creatividad, no tenían límites. Y aunque ellos en ese momento, en esa etapa, negaban cualquier vínculo romántico, o en el mejor de los casos, se limitaban a declaraciones ambiguas, la chispa, la tensión, el deseo, la atracción, se sentía en el ambiente. Era palpable, era evidente, era inevitable. Era como si el universo o la mismísima providencia conspirara para unirlos, para hacer que ese amor, aparentemente destinado a ser, floreciera. Sin embargo, las cosas, como suele suceder en el complejo y a veces cruel mundo del espectáculo, no fueron tan sencillas. La presión mediática, esa entidad voraz que devora a sus víctimas, la agenda apretada,
los compromisos profesionales, las exigencias de las productoras, y quizás, si es posible, el miedo a arruinar la magia de la serie, el temor a que el romance, la fantasía se desgastara con la realidad, fueron factores que aparentemente impidieron que ese romance soñado se materializara. Que se concretara. Cada uno siguió su camino, cada uno tomó su rumbo, y aunque mantuvieron una relación cordial, profesional, de respeto mutuo, nunca confirmaron, ni negaron rotundamente lo que todos, absolutamente todos, queríamos creer, que eran algo más que compañeros de trabajo, que eran algo más que amigos. Can Yaman, con su físico escultural y su creciente fama internacional, continuó su carrera, saltando fronteras, trabajando en proyectos en Italia, donde conquistó a la audiencia con su encanto latino, y en otros países, consolidándose como un actor cotizado y talentoso. Demet Özdemir, por su parte, con su belleza natural y su innegable talento, se consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía, protagonizando nuevas series, cada una más exitosa que la anterior, y siendo imagen de importantes marcas, llenando las portadas de revistas y protagonizando campañas publicitarias de alto impacto. Ambos, cada uno por su lado en solitario, encontraron el amor, se enamoraron, vivieron relaciones, algunas intensas y apasionadas, otras más efímeras, y también sufrieron decepciones, desilusiones, momentos amargos. La vida a veces puede ser dura, implacable. Pero las experiencias, buenas y malas, nos forjan, nos enseñan, nos preparan para lo que está por venir. Así que llegamos a septiembre de 2025. Y de repente, como un rayo que cae del cielo, como un milagro inesperado, todo cambia. El guión de la vida, la historia, da un giro inesperado. ¿Qué detonó esta bomba mediática? ¿Qué fue lo que desató esta tormenta de emociones? Pues bien, la noticia comenzó a circular en las redes sociales con una velocidad impresionante, con la velocidad de la luz. Can Yaman y Demet Özdemir, vistos juntos, y no una, sino varias veces. Varias ocasiones. En Estambul, en los barrios más emblemáticos de la ciudad, paseando por las calles, disfrutando de una cena romántica en un restaurante de lujo. En Roma, la ciudad eterna, caminando de la mano por sus calles adoquinadas, visitando monumentos y museos, compartiendo risas y confidencias. Incluso se rumoreaba con gran emoción que habían realizado un viaje secreto a las paradisíacas islas griegas, un paraíso terrenal de playas de ensueño, de aguas cristalinas, de paisajes de ensueño. Las fotos y vídeos filtrados, aunque borrosos en algunos casos, producto de la persecución de los *paparazzi*, no dejaban lugar a dudas. Eran ellos. Juntos. Sonriendo. Abrazándose. Besándose. Demostrando una complicidad, una cercanía, que iba más allá de la amistad. Los medios de comunicación turcos y extranjeros, los tabloides, los diarios digitales, las revistas del corazón, se volvieron locos. La noticia fue portada en todos los medios. Las especulaciones no se hicieron esperar, se multiplicaron como conejos, una reconciliación. Una segunda oportunidad para el amor. ¿Un proyecto secreto en conjunto? ¿Una estrategia de marketing para un nuevo proyecto? La incertidumbre era total. Las teorías conspirativas, las elucubraciones, no tenían fin. Los fans, por su parte, no sabían si reír, llorar, gritar, o simplemente gritar de la emoción. Un torbellino de sentimientos encontrados invadió sus corazones. La esperanza renacía. Las fuentes cercanas a la pareja, los amigos, los representantes, los familiares, por supuesto, guardaban silencio, alimentando aún más la curiosidad, el morbo, la expectación. Algunos amigos y colegas, en entrevistas informales, en declaraciones ambiguas, en insinuaciones sutiles, dejaban entrever que algo estaba pasando, pero sin dar detalles, sin confirmar ni negar nada. Jugando con el misterio, alimentando la llama de la esperanza. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el epicentro de la especulación y el debate, en el campo de batalla donde se libraban las opiniones, las conjeturas, las teorías. Se crearon nuevos hashtags, nuevas tendencias, nuevos fanedits. La creatividad de los fans no tenía límites. Pero, ¿qué había realmente detrás de estas misteriosas reuniones? ¿Qué se escondía tras esos encuentros furtivos, esas miradas cómplices, esas risas compartidas? Era simplemente una coincidencia, un cúmulo de casualidades, un encuentro casual. Una amistad que se fortaleció con el tiempo, con la experiencia, con el paso de los años. O finalmente la chispa que nunca se apagó, que solo estaba latente, estaba volviendo a encenderse con más fuerza que nunca.
Las respuestas comenzaron a llegar poco a poco con la lentitud y la prudencia que suelen caracterizar a estos casos. Como suele suceder en el mundo del espectáculo, en el mundo del chisme, las verdades a medias, las filtraciones, las confesiones a medias, las informaciones privilegiadas, son el pan de cada día. Se filtraron algunas declaraciones de personas cercanas a la pareja, de amigos íntimos, de confidentes. Al parecer, después de años de caminos separados, de trayectorias individuales, de experiencias propias, Khan y Demet habían retomado el contacto, pero esta vez de una manera diferente. Habían sanado heridas del pasado, habían perdonado, se habían dado una nueva oportunidad, y habían descubierto una nueva conexión, mucho más profunda, mucho más madura, basada en el respeto, en la admiración mutua, en el cariño sincero. El tiempo, la distancia, las experiencias vividas, los amores y desamores, habían cambiado a ambos. Habían madurado, habían aprendido de sus errores, habían crecido como personas y como profesionales, y sobre todo, habían aprendido a valorarse y a respetarse mutuamente, a aceptarse con sus virtudes y defectos. Habían dejado atrás los miedos, las inseguridades, y estaban listos para dar un paso más. Y la atracción, esa chispa que todos veíamos en Nerkenzikus, esa magia que traspasaba la pantalla, nunca se había ido del todo. Simplemente necesitaba el momento adecuado, el contexto perfecto para resurgir con más fuerza, con más intensidad, con más amor. Los rumores apuntaban a una relación discreta, alejada de los focos mediáticos, lejos del escrutinio público, al menos en un principio. Querían proteger su intimidad, su privacidad y disfrutar de ese nuevo capítulo en sus vidas sin presiones externas, sin la invasión constante de los medios, sin la opinión de los demás. Querían construir su amor en silencio, en la intimidad, lejos del bullicio y del ruido mediático. Pero era inevitable, era casi imposible, que la noticia se filtrara, dada la fama, la popularidad y el impacto que tienen en el mundo del entretenimiento, en el mundo del corazón. Era cuestión de tiempo, de horas, de minutos. La confirmación oficial, como era de esperar, llegó a su debido tiempo con la elegancia y la discreción que los caracteriza. A través de un comunicado conjunto publicado en sus respectivas redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, Khan y Demet confirmaron su relación, agradeciendo el cariño y el respeto de sus fans, el apoyo incondicional, el cariño que les habían demostrado a lo largo de los años. Las fotos publicadas esta vez eran claras, sin ambigüedades. Sonrisas radiantes, miradas cómplices, manos entrelazadas, abrazos llenos de amor y de ternura. Era la prueba definitiva e irrefutable de que el amor había triunfado, de que los sueños, a veces, se hacen realidad. Era la prueba de que el destino, la casualidad, la magia, había hecho su trabajo. El impacto fue enorme, descomunal, un tsunami de emociones. Las felicitaciones, los mensajes de apoyo, los buenos deseos, la alegría, el entusiasmo, inundaron las redes sociales, los comentarios, los mensajes directos, las publicaciones de los fans. Los fanáticos de todo el mundo celebraron la noticia, sintiendo que de alguna manera, un sueño que llevaban años cultivando se había hecho realidad. Se sentían partícipes, cómplices de esa historia de amor. La pareja se convirtió en el centro de atención, en el foco de todos los medios de comunicación, y cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por los medios y por sus seguidores. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo ha evolucionado su relación? ¿Han logrado mantener el equilibrio entre la fama y la privacidad? La respuesta es bien. Muy bien, por cierto. Excelente. Perfectamente. Khan y Demet han aprendido a manejar la presión mediática, a poner límites, a proteger su intimidad, a no dejarse influenciar por las opiniones externas, a vivir su amor de forma plena y auténtica. Han encontrado el equilibrio entre la fama y la privacidad, entre el trabajo y el amor. Han seguido trabajando en sus carreras, en sus proyectos profesionales, pero siempre priorizando su relación, el bienestar de ambos, el respeto mutuo. Han viajado juntos disfrutando de momentos especiales, de vacaciones románticas, de escapadas secretas, compartiendo momentos íntimos con sus familias y amigos, fortaleciendo los lazos, construyendo un futuro en común. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrando los éxitos, consolándose en los fracasos, siempre unidos, siempre juntos. Se les ha visto juntos en eventos públicos, desfilando por alfombras rojas, en estrenos de películas, en galas benéficas, mostrando su amor sin tapujos, sin esconderse, con la naturalidad y la espontaneidad que los caracteriza.
Han demostrado ser una pareja sólida, que se quiere, que se respeta, que se admira. Han demostrado que el amor a veces tiene segundas oportunidades, que los errores del pasado no tienen por qué determinar el futuro, que el amor puede renacer, resurgir de las cenizas con más fuerza y con más pasión. Han demostrado que el amor verdadero existe, que es posible, que es real. Y, ¿saben qué? La historia de Can Yaman y de Method Demir es una lección, un ejemplo, una inspiración. Una lección de que el amor verdadero puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, sin importar el tiempo, la distancia, los obstáculos, las dificultades, las adversidades y que no importa cuántos obstáculos haya en el camino, si el amor es real, si los sentimientos son verdaderos, si hay conexión, siempre encuentra la forma de florecer, de triunfar, de perdurar. Es una lección de perseverancia, de valentía, de lucha, de esperanza, de fe. Es una lección para creer en los sueños, para creer en el amor, para creer en la vida. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto, de este chisme jugoso, de esta historia de amor digna de un cuento de hadas? En primer lugar, que el mundo del entretenimiento, el mundo de las celebridades, nunca deja de sorprendernos con sus giros inesperados, con sus romances, con sus dramas, con sus alegrías, con sus tristezas. En segundo lugar, que los sueños a veces se hacen realidad, aunque parezcan imposibles, inalcanzables, fantasiosos. En tercer lugar, que el amor en todas sus formas es el motor que impulsa nuestras vidas, la fuerza que nos da energía, la esperanza que nos guía, la alegría que nos llena el corazón. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy, con esta noticia que nos ha dejado con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó prepararlo, investigar, recopilar la información, compartirla con ustedes. ¿Qué les pareció la noticia de Can y de Met? ¿Creen que su historia es un cuento de hadas moderno, un cuento de hadas real? ¿Creen en el amor eterno? ¿Creen que los finales felices existen? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas, compartir sus emociones, sus sentimientos. No se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, con todos los que aman el chisme, las historias de amor, las series turcas y por supuesto de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Porque vienen muchas más noticias, muchos más chismes, muchos más secretos. Muchísimas gracias por ver. Los quiero mucho, los adoro y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre triunfa.